día de ayer se realizó una reunión virtual entre el senador nacional Martín Lustó con varios referentes radicales de la sexta sección electoral. Vamos a preguntarle al senador en qué consistió este encuentro, qué conclusiones sacó. Lustó, muy buenas tardes, gracias por estos minutos. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido ayer con los referentes radicales de la sexta sección? Bueno, desde hace un tiempo nosotros decidimos que el espacio que creamos dentro de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Evolución Radical, empiece a tener presencia en otros lugares. Y hay dirigentes de la sexta sección electoral que están involucrados en el desarrollo de Evolución, así como hay actores en otras secciones electorales. Y básicamente la reunión consistió en hacer un diagnóstico de la situación que tenemos en el país, y también del radicalismo de la provincia de Buenos Aires y cómo el radicalismo necesita otra impronta para ir a buscar a todos aquellos, no solo radicales, sino un montón de otra gente que quieren ver la realidad de la Argentina, la realidad de la provincia de Buenos Aires transformada. Y entonces, cómo organizarnos en virtud de eso. Nosotros tenemos algunas reglas y principios generales en nuestro espacio. El primero es que hacemos un diagnóstico muy profundo de lo que le ocurre a la Argentina y lo que le ocurre a cada una de las regiones de la Argentina. El segundo es que no tenemos posturas reactivas al otro lado, es decir, no es que reaccionamos a lo que dice el otro lado de la grieta, sino que en virtud de diagnóstico que hacemos nosotros tenemos posturas y en virtud de esas posturas damos debates públicos, que somos un espacio que tiene vocación de gestión y que convoca a jóvenes y mujeres que muchas veces en el radicalismo están obturados en la posibilidad de participar, y también que queremos convocar a otros. Y para eso nos damos reglas de compartir espacios, de aceptar identidades diferentes, de debatir profundamente y sobre todo de que los dirigentes que se acercan sepan que adentro tienen un lugar y tienen el lugar que les corresponde, que es el que le da la gente cuando los vota. Y por eso también es importante que se acerquen, en el caso de la sexta sección electoral, no solamente referentes de todos los distritos, sino intendentes como Facundo Castelli o exintendentes como Menzi o Espada o candidatos a intendentes como Luis Poels. La verdad es que lo que nosotros queremos es generar un radicalismo que, en lugar de estar cómodo dentro del sistema político, recupere la vocación de transformar. Y se transforma, claro, con equipos y con diagnósticos, pero después queriendo hacerse cargo de la gestión. Y eso es sumamente importante. ¿Y cuál es el vínculo que tiene hoy el radicalismo bonaerense con el PRO? Ha habido algunos enojos, ha habido algunas diferencias, pero por otro lado hay un sector del partido que todavía sostiene esta alianza. ¿Cambiemos existe todavía en la realidad? Existe Juntos por el Cambio. Yo creo que uno de los grandes legados del presidente Macri, si uno cuando lo mire la historia, es que dejó en pie una coalición que sacó 41%, y que si nosotros cuidamos y acrecentamos esa coalición, que es lo que muchos de nosotros intentamos hacer a nivel nacional, sin éxito la vez pasada, pero sí con mucho éxito en la capital federal, de incrementar una coalición con visiones distintas, pero con reglas claras dentro de la coalición de cómo se zanjan esas diferencias cuando las hay. Siempre de cara a la gente, siempre con primarias. Y es algo que a nosotros nos costó mucho imponer en la ciudad de Buenos Aires, porque a mí 2 veces me rechazaron hacer primarias por Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nuestra relación con otros actores de la coalición es una relación desde las identidades propias, que me parece que es algo que el radicalismo hace tiempo viene perdiendo. El radicalismo muchas veces, no en las ciudades del interior, porque ahí, gracias otra vez a la acción de muchos intendentes y el contacto cotidiano con los ciudadanos, existe una clara noción de qué representa el radicalismo y la vocación de gestionar. Pero si querés, a nivel de la superestructura, hay una desconexión, hay una mirada interna del radicalismo hacia sí mismo que no es el que muchas veces tiene la sociedad. Y nosotros creemos que eso hay que romperlo. Hay que mirarnos a nosotros mismos como nos ve la sociedad, modificar las cosas que están mal, hacerse cargo de la historia mala, pero sobre todo la historia buena, de un espacio político que siempre respeta reglas, de un espacio político que nació dándole a la democracia por el voto popular, no universal, porque todavía no votaban las mujeres en ese momento en la Argentina, y que recuperó la democracia para la Argentina y la institucionalizó. Y a partir de esas convicciones y esas ganas de transformar la realidad, hay que reorganizar un partido para que vaya a hacer esto,
para que le dé mucha más voz en muchos lugares a muchos actores del radicalismo y espacios afines e independientes. Nosotros en la capital lo hemos hecho así, para que vengan a contribuir a ver cómo transformamos el Estado. Días atrás tuvo un entredicho, por decirlo de alguna manera, con la presidenta del Senado, con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. ¿Cómo se está trabajando en el Senado, en donde la oposición tiene varias voces, por cierto? Bueno, ahí creo que hay un ejemplo de lo que a veces dentro de la coalición se confunde. Que un espacio como el nuestro, como Evolución, insisto, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, como en otros ámbitos del país, tenga propuestas y quiera debatir, porque creo que eso es lo que necesita la Argentina, debatir con rigurosidad, debatir con alturas, debatir con seriedad, no significa que esa propensión o disposición al diálogo permita que se avasallen cuestiones que son fundamentales, que tienen que ver con las reglas que nos damos. Porque la política es la búsqueda de consenso, pero muchas veces no se puede alcanzar el consenso, y entonces lo que hay que acordar son las reglas del disenso, porque si no alguien impone su voluntad porque tiene una mayoría transitoria. Yo creo que eso es algo de lo que pasa en el Senado. El Senado, pensemos que en esta situación de pandemia y de cuarentena o aislamiento o distanciamiento, dependiendo de las fases, está funcionando a distancia. Y es imposible, ustedes lo saben, lo sabe aquel que está escuchando, sabe que no puede reemplazar una discusión mano a mano, una ayuda o un consejo mano a mano o un abrazo o cualquier otra cosa con estos elementos digitales. El programa de ustedes seguro es distinto cuando invitan a alguien al piso que cuando hacen una entrevista a distancia. Y lo mismo pasa con el funcionamiento de un cuerpo colectivo que tiene 72 miembros. Entonces está bien que tenemos que funcionar a distancia, pero la verdad es que no funciona de la misma manera. Porque, por ejemplo, alguien puede, si quiere, tocar un botón y desconectarnos a todos o apagarnos los micrófonos. O por no tener vocación de dialogar con la oposición, no acordar cómo van a ser las sesiones. Y creo que estas son las discusiones que tienen lugar. Entonces a mí me parece que se puede ser, como decía mi abuela, lo cortés no quita lo valiente. Se puede ser cortés en la discusión de las cuestiones de fondo, pero hay algunos límites que no hay que transigir cuando hay un avasallamiento de reglas que son muy importantes para la vida institucional. Si no, es muy difícil después encauzar un diálogo como corresponde. ¿Y cómo se encuentra hoy la perspectiva electoral para el año próximo? ¿Se está hablando dentro del partido de candidaturas, de nombres, de estrategias para lo que va a ser la legislativa del año próximo y luego las generales dentro de 3 años? A ver, nosotros en Evolución nos damos las reglas que te decía. Lo primero es un diagnóstico. Yo el año pasado escribí con muchos colaboradores un libro que se llama Debajo del agua, que tenía un diagnóstico de qué es lo que le estaba ocurriendo a la economía argentina. ¿Por qué digo esto? Porque si la sociedad no nos obliga a los dirigentes, si los dirigentes no hacemos una reflexión más profunda de por qué Argentina es el país que menos crece del mundo desde hace 50 o 60 años, el país que tiene más recesiones de hace 50 o 60 años, por qué tenemos 7 veces más pobreza que hace medio siglo, por qué tenemos el doble de desigualdad que hace medio siglo. Si nosotros no hacemos un diagnóstico un poco más profundo en lugar de echarnos las culpas mutuamente, difícilmente vamos a poder resolver lo que Argentina tiene trabado desde hace tanto. ¿Y qué es lo que frustra a muchos jóvenes? Yo el año pasado, presentando el libro, recorrí todo el país y los jóvenes, dependiendo del estrato social y dependiendo del lugar donde viven, entre el 40 y el 90% se quieren ir del país. ¿Por qué? Estoy hablando de jóvenes que tienen la posibilidad de estudiar a nivel universitario, que es donde iba presentando el libro, en todas las provincias de la Argentina. ¿Por qué? Básicamente por dos cuestiones. Se pueden resumir así los razonamientos de los chicos. Unos dicen, este país no va a cambiar. Y otros dicen, mira, no sé si va a cambiar o no, pero yo quiero hacer mi propio plan de vida. Y en otro lugar voy a empezar de más abajo probablemente. Pero no me van a desviar de mi plan de vida cosas que yo no controlo. Entonces, primero es el diagnóstico de la Argentina y debatir adentro el diagnóstico. Y después con ese diagnóstico, convencer gente, no solamente a la hora de votar, sino mucho más importante, dirigentes. Gente que se quiera acercar a nuestro espacio. Nosotros en Evolución Radical en la Ciudad de Buenos Aires traemos independientes, como fue el caso en su momento de Débora Pérez Volpin, pero si ves la legislatura o si ves el Congreso Nacional, nuestros representantes, hay radicales y hay independientes, hay gente que quiere venir a participar a este espacio. Entonces, yo creo que lo primero es, entre todos los que conformamos esto,
discutir y discutir con los demás qué es lo que hay que hacer en la Argentina. Lo segundo es la vocación de hacerse cargo de qué es lo que hay que hacer en la Argentina. Y lo tercero es construir las fortalezas de esa fuerza política que se tiene que ir a hacer cargo. Y eso a veces pasa por internas, a veces por primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, otras por coaliciones que acuerdan las reglas, pero lo fundamental es eso. Nosotros, cuando pedimos un mandato, lo pedimos en función de algo que le contamos a la sociedad. Yo nunca hice una campaña sin propuestas. Nuestro espacio no hace eso, y sin diagnóstico. Hoy, ¿cuál sería la Sí, propuesta te escucho. económica en esta circunstancia que estamos atravesando, pandemia, el comercio complicado a nivel mundial y el país en una crisis casi terminal? ¿Cómo se sale de esto? Mira, primero, tenés dos cuestiones fundamentales en el corto y en el mediano plazo. La primera es, el Estado está haciendo un esfuerzo muy grande para ponerle un piso a las consecuencias permanentes que pueda haber, ¿sí? ¿Qué son las consecuencias permanentes en materia sanitaria? Muertes o gente que tenga consecuencias por haber sufrido la enfermedad. Y en materia económica, relaciones laborales que se pierdan, empresas y por otro lado, puestos de trabajo. Ahora, nosotros en la Cámara de Senadores y en Diputados hay un montón de proyectos presentados por nuestro espacio y por Juntos por el Cambio en general, y no se trata. Y después viene algo mucho más profundo que tiene que ver con lo siguiente. Gran parte de los males que sufre la Argentina tienen que ver con que nuestro Estado, que era el mejor hasta la década del 60 de Latinoamérica y era comparable al Estado de un Estado europeo. De hecho, Argentina era el país 18 en el ranking de ingreso por habitante en esa época del mundo entero, y hoy estamos por debajo del 70. Nuestro Estado ha perdido la carrera de la competitividad con otros estados del mundo. Se ha puesto peor que otros estados del mundo, pero te cobra más impuestos. Entonces ahora, que es lo que nosotros estamos tratando de generar, que el Estado va a pesar más y que va a haber legitimidad para deshacer ciertos privilegios, para redistribuir de manera seria, para cortar algunos gastos improductivos, para reordenar el gasto político. Este es el momento en que deberíamos estar discutiendo eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a asegurar que entendamos las restricciones fiscales, eso es lo que va a asegurar que no haya desborde de precios, pero además eso es lo que va a asegurar que Argentina vuelva a entrar en un sendero en donde le estamos devolviendo el Estado a la gente, al ciudadano. Pensemos que nosotros construimos un Estado que tiene una gran red de seguridad social, que esa gran red de seguridad social puede atender a casi todos los que, producto de las enormes crisis que nos hemos autoinfligido, están en situación de pobreza, pero hoy deberían ser clase media, pero ha abandonado la clase media. ¿Qué quiere decir que ha abandonado la clase media? La ha abandonado porque le cobra más impuestos, cada vez más, y eso se hace muy y muy pesado, pero no le da nada. Ya no le da ni salud de calidad, ni educación de calidad, ni seguridad. De hecho, mucha gente tiene que proveerse eso de manera privada. El que puede a veces le paga a sus hijos una escuela privada. El que puede tiene obra social o prepaga. El que puede tiene seguridad privada. Y cuando digo esto la gente dice, no, ¿quién tiene seguridad privada? Los ricos. Y digo, sí, en Bahía o en Puan o en Pringles, ¿cuánta gente vive en casa? ¿Quién tiene rejas en la casa? ¿Y quién le pagó las rejas? ¿El Estado? No. Y cuando salen a la noche en Bahía, salen los chicos y alguien dice, bueno, le voy a pagar un remis porque tengo miedo de que vuelva. ¿Quién le paga el remis? ¿El Estado? Todas esas cosas son cosas que la clase media se ha ido haciendo cargo de su propio bolsillo porque el Estado está fallando cada vez más, a pesar de que tiene más plata que nunca jamás. Entonces, si hay algo que esta pandemia nos puede enseñar, es que la pandemia no cambia el Estado, lo revela tal cual lo construimos o lo destruimos. Este es el momento para discutir en serio cómo reordenar un Estado que nos está desordenando la vida desde hace mucho. Y además es un enorme momento para discutir otra cosa. Esta es una crisis que abarca fundamentalmente a centros urbanos y el servicio cara a cara. Y nosotros somos un país profundamente desbalanceado desde el punto de vista demográfico. Inclusive la propia provincia de Buenos Aires, que es una suerte de federación dentro de federación, un país dentro de un país, también está desbalanceada demográficamente. Seguro. Entonces nosotros tenemos que darnos los instrumentos, y eso tiene mucho que ver con leyes, por ejemplo, con la de teletrabajo, que yo creo que es una mala ley la que nos estamos dando si pensamos en el futuro, y por eso tenemos un dictamen distinto, pero también infraestructura digital, para que la gente que por ahí quede asustada o diga, yo ya no quiero la poca calidad de vida en las ciudades,
la podamos distribuir de manera distinta. Si nosotros no entendemos estas diferencias demográficas, entramos en contradicciones como que hay cuarentenas muy estrictas en lugares donde no debería haberla y eso ahoga la actividad económica, etc. Entonces, desde el punto de vista de proyectos de hoy hay un montón, ¿sí? Desde moratorias, desde procesos más rápidos de resolución de aquellos que entran en dificultades empresariales, concursos y quiebras, desde asistencias de distinto tipo, desde iniciativas de cómo tiene que llegar mejor la plata a la gente. Ahora también es el momento de pensar ya el mañana. ¿Por qué de pensar ya el mañana? Argentina va a atravesar una situación muy difícil. Yo creo que este año la caída del PBI puede ser del 15%, que el desempleo puede llegar al 20% cuando veamos los efectos definitivos de esto, que la pobreza puede llegar al 50%. No hay tiempo que perder en pensar el mañana. Lustó, Nosotros, yo desde el principio, sí. Una más como para ir cerrando. ¿Se imagina, hay algunos dirigentes que lo están pensando presidente en 2023? ¿Usted se imagina en ese lugar? ¿Se siente preparado para eso, por sí o por no? Pero es que es una pregunta que va en contra de todo lo que te acabo de decir. Porque yo lo que digo es nosotros nos tenemos que dar reglas y trabajar en un colectivo y cada cual tiene que trabajar en ese colectivo donde mejor pueda aportar. Y yo voy a estar disponible para eso. Y es lo que tenemos que hacer todos. Mira, un colectivo, cualquier cosa que sea con otros, se construye no siguiendo siempre tus propios deseos. Se construye viendo dónde sos más útil y cediendo para que el otro también pueda estar. Eso vale para una amistad, vale para un matrimonio, vale para un club, vale para un grupo de amigos. No hacemos todo el tiempo lo que queremos cuando vivimos con otros. Hacemos lo que es mejor para el colectivo y uno cede porque construye algo más grande que las personas. Gracias, y creo Lustó. que ese es el espíritu que nosotros estamos alentando en evolución. Muchas gracias. Gracias por estos minutos.